Bueno, les doy nuevamente la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Vamos a continuar con la charla, discusión, comentarios de la novela Mugre Rosa de la autora Fernanda Trías. Bueno, sí, esta parte es más corta, pero de todos modos, como esto tiene cierta densidad, creo que no importa porque tenemos como suficientes elementos ahí. A mí me llamó la atención al comienzo de esta página 119, o sea, a partir de ahí, eh, que está ella pensando en ella misma y hay como una cierta sensación de enfermedad. Tal vez no habíamos hablado de que varias veces ella habla de mis encías sangrantes. Entonces hay esa sensación de enfermedad y ese cansancio que es como existencial, como estructural, que no es el cansancio solamente de lo que está pasando en el momento, sino de lo que está pasando con la vida de ella y, eh, y cómo ella piensa que ya lo hemos visto en irse, en escapar, en coger su plata y finalmente hacer cosas que ha pensado pero que ella no sabe muy bien qué es y sin embargo dice que todas las rutas de escape la llevan nuevamente a Max. Y en la forma en que está escrita esta parte me llama la atención que pues es algo fuerte, es una persona que está enferma, está cansada, está entre situaciones que son anómalas y difíciles de manejar y sin embargo esa voz no se siente angustiada, se siente, yo la siento narrando la situación, pero no, o por lo menos a mí no me angustió, no sé si será que ya me acostumbré a la situación de ella, pero creo que no, creo que está escrita como de manera cansada también, pero no angustiante ni angustiada. Y pues es el comienzo para empezar a mirar todas las tensiones y las relaciones que ella tiene, ¿cierto? Y cómo van avanzando en ella misma. Y yo creo que, bueno, y acá entra cómo funciona el tiempo, cómo siente uno el tiempo dependiendo de cómo esté. Entonces, como ella tiene ese cansancio, habla de un centro de gravedad que la jala hacia abajo y esto, entonces ese tiempo hasta que vengan por Mauro se hace larguísimo, ¿sí? No son 7 días que pasan, sino 7 días que se quedan, que la están deteniendo a ella ahí y no la dejan seguir adelante, son muy pesados. Entonces, creo que esa fue la parte más interesante que me pareció al comienzo de esto. Y bueno, antes de esto estaba en la página no numerada, una nube es una nube, no importa a qué distancia esté del suelo, ¿no? Tiene que ver tanto como con lo anterior, como un poco con lo que sigue. Vale, gracias. Yo recuerdo que pues en los encuentros anteriores yo tenía mi inquietud como de por qué esta manera de ser de la narradora, porque esa situación, ese sentimiento como medio desesperanzado. Digamos que ya precisamente en esta parte y con lo que nos comentaba María C, ya empezamos a ver más claro esos rasgos. Es decir, entendemos o como que empezamos a vislumbrar que lo que ella trae viene de antes de toda esta situación. Hay algo previo a la mugre rosa y al viento y a la neblina que ya estaba en ella y que digamos que todo termina desembocando fuertemente precisamente pues en toda la situación. Eso por un lado y además en el cambio, digamos, de trabajo de ella, ¿no? De estar escribiendo estos artículos medio extraños de los 10 animales con menos esperanza de vida, a dejar ese trabajo y pues empezar a cuidar a Mauro. Entonces es como una bola de nieve que iba creciendo y de repente como que se estrella
contra esta situación y ella, claro, ese, ese cansancio efectivamente de, claro, la rutina de, bueno, lo recibo y hago esto con él y entonces tiene que pasar tanto tiempo, que ya lo sabíamos porque pues digamos eso ya nos lo habían mostrado en capítulos anteriores, pero efectivamente en este punto ya esa repetición pesa más. O sea, ya esos últimos 7 días es como que ella ya no sabe, pues al punto que decide salir. O sea, decir como, vea, ahí le dejo y nos vemos en un ratico que tengo que hacer una vuelta. Así, como casi que con toda la frescura del caso y con toda la situación medio tensa de pues, el niño como, ¿qué? ¿Para dónde va? Pero ella como, vea, muerda esto y yo sé que cuando vuelvo usted no acaba de morder eso. Listo. Y se va. Entonces es como que ya esa actividad que ella estaba llevando como de manera como tan estoica previamente, ya no viene siendo tan así. O sea, ya eh, otras cosas están aflorando en ella en medio de esa situación, porque digamos, yo siento que evidentemente no ha cambiado sus emociones, su estado, como ese estado como lacónico que yo llamé hace 8 días de ella, no ha cambiado, pero creo que se empieza es como a agudizar, me parece. Es que empecé a leer estas partes y cuando me di cuenta ya había pasado del límite y dije, ah, ya que, pero, pero no voy a spoilear. Bueno, de las 119 a las 199 me concentré mucho en las emociones de la narradora. Me quise poner en el lugar de ella y sentir un poco lo que ella sentía. Yo recuerdo que en estas dos sesiones anteriores, Diego mencionaba como que esta mujer uno no sabe qué siente, como que tiene hastío. En esta ocasión quise verificar si había hastío o no en su corazón. Y no, y no. Y esa especie de afecto con fastidio que siente hacia Mauro también lo siente hacia la madre, pero de una forma diferente, ¿sí? Me cae mal la mamá. Me chocan profundamente esas actitudes manipuladoras. ¿Por qué las mamás hacen eso? No, yo no entiendo eso, pero entiendo la emoción de ella cuando llega afanada porque pasan 2 semanas sin saber nada, incomunicada, además porque la otra anda en una pataleta y pretende controlar la vida de su hija, que ya es una mujer mayor de edad, entonces siento mucha afinidad con esa emoción. Eh, Me gustó la definición de Mauro, o sea, cada vez que avanzamos, Mauro coge más contundencia. O sea, es un personaje que no dice mucho, pero la relación con él, la dinámica de él y el tema del síndrome hace que tenga mucho más sentido porque es una carga que uno asume por, pues que no, que la narradora asume por dinero, pero a la que le tiene cierto afecto, respecto de la que le gustaría que la gente lo respetara, o sea, no, y lo trata con respeto dentro de lo que cabe. Eh, y sin embargo, en situaciones extremas, pues dice, o sea, lo siento, pero eres tú o yo y en este momento me priorizo. Y me pareció muy, eh, o sea, cuando ella intenta conseguir un vehículo que no consigue taxi por ninguna parte y lo que le dicen, ¿no? Reserve su viaje, preserve su vida, una cosa así. Y me pareció que es la clase de mensaje que le dan a uno cuando yo recuerdo en Bogotá cuando llovía, de esa forma en que sabe llover en Bogotá, que uno intenta de todas las maneras posibles, intenta conseguir taxi y es casi que imposible, o sea, de vez en cuando y termina uno usando el Uber, sobre todo el Uber X. Entonces siento que aquí estaba un poco en esa misma situación.
Los problemas de transporte público, reserva tu viaje, cuida tu vida. Los problemas de transporte público ocurren en las distopías, en la realidad y en la ficción. O sea, y donde sea que ocurra esto, o sea, tenemos en común una situación muy cotidiana. Esa me pareció una situación que aterriza, o sea, estamos en ese mundo oscuro, rosado, gris, con un olor extraño, con muchas cosas, pero algo que nos aterriza, la realidad del transporte público. Esa me pareció una forma como de amarrarme a la realidad, no ponerme en el territorio de la fantasía, sino amarrarme a la realidad, porque los otros personajes podrían ser fantásticos, ¿sí? Pero ese tema, ese punto me dijo, aquí tienes un pie, clávate, agárrate ahí, que de ahí estamos prendidos todos los demás. Y, y en esa prendidez nos muestra también que ya no hay, ya no hay, poco a poco la narradora se está despegando de ese anclaje, ¿sí? Porque de alguna manera empieza a ser cada vez más, a tener más imaginación, a pensar, a recordar más cosas y cuando uno recuerda no necesariamente recuerda la realidad, sino la versión, ¿sí?, artificial que uno se inventa. Entonces todo eso va agarrando forma. Eh, no sé si me gustó mucho la conversación con el taxista. Sí, sentí como, como no sé, hay algo que no me encajó, pero de resto está chévere. Sí, ese diálogo es como muy formal, digámoslo, para la situación, pero creo que efectivamente funciona como lo señala Nayarit, que sobre todo es como para hacernos sentir que la situación es muy citadina, particularmente un problema de ciudad que tiene esta complejidad de movilización de un lado a otro, que entonces en medio de la situación, pues claro, se reduce la cantidad de transporte y que solamente se priorizan ciertas cosas. O sea, este, este, esta, este mundo que nos está construyendo no es un mundo rural, no es un mundo de un pueblo pequeño, no. Esto es un problema de ciudad grande, de ciudad compleja. Y creo que efectivamente este pasaje de esta charla tan burocrática que además por ahí han empezado a salir como ese tipo de elementos como de que cuando tengo que hablar con la institucionalidad, sea lo que sea, como que es una cosa ahí rígida, seca, parca, un poco como ella, pero claro, es como recibir un poco también de eso desde lo institucional, digamos. Me parece que eso identifica en términos de si yo he vivido en una ciudad grande, digamos en el caso mío Bogotá, claro, ahí hay algo que me repercute precisamente como por esas dificultades, ese trato parco, ese trato como seco de parte de quien le contesta. Bueno, me parece, pero claro, insisto, me parece que la novela empieza a mostrarnos o a tendernos, no sé cómo expresarlo, que es una situación, o sea, que todo esto que está pasando es muy de los problemas de una ciudad compleja, de una ciudad que ha crecido, de una ciudad que de pronto hasta cierto punto se ha salido de las manos, pues finalmente como que lo de los peces, lo de esta neblina, como que es un conjunto de cosas que van sumando de una ciudad que se ha desbordado. Ahora, yo no sé si esa descripción podría en algún punto casarle a la narradora. Yo de mi parte tendré que esperar si en algún punto ella se desborda, pero digamos que me parece que la relación entre el espacio y lo que es la narradora, como que empiezo a encontrar ahí esos pequeños elementos de similitud.
Y eso, tener los eslogan eh, tan característicos de una entidad, reserva tu viaje, cuida tu vida. Y es como, no. Pero en esta situación no me digas eso, no me digas eso. Sí, a mí lo que me está pasando con la novela es que el personaje me gusta, pero me está empezando a disgustar el personaje de ella de la misma manera que me gusta. Es como que hay momentos que no me la aguanto, porque es como que hace tantas proyecciones sobre los demás y ella nunca es como que nunca se hace cargo de su mitad, ¿viste? Es como que ella estaba en la posición de la muertita y el otro va, le mete la mano, ella está seca y, o sea, y es el otro el que no quiso hacer nada ni por ellos, ni por ella, ni por nosotros y qué sé yo. Eh, es como que no se mira en el espejo, por momentos su personaje y me resulta tedioso. Eh, lo mismo cuando habla de su madre, lo mismo cuando habla de todo, es como desde una posición muy superior, que como si lo viera todo con una verdad única, soberbia, y me choca el, el sarcasmo ese ácido que tiene, que comenta del diálogo con su pareja. Tampoco se hace cargo, es como que ella era, si bien por ahí se le escapa, que también, qué sé yo, se le escapan cuestiones de su personalidad, pero como que el fardo lo tira hacia el otro. Sea quien sea el otro, nunca es ella, es el entorno, eh, así que es como que, igual la novela me encanta, pero me pasa eso con ese personaje. Eh, Me preguntaba si será, qué parte tan real que le habrá sucedido eso de las situaciones que comúnmente pasamos hombres y mujeres de tener que en el final de una relación estás en ese momento en el que el otro te toca, incluso a veces hasta que llegas a tener un orgasmo, pero es una cuestión mecánica del cuerpo y vos por dentro decís, bueno, sí, ya está, basta, no quiero saber más nada. Salió el orgasmo, pero fue como uno más uno, dos, había que tocar un botón, se tocó y uno ya no está disponible emocionalmente, no está disponible y no quiere estarlo, y me resultó como no sé, intrigante, intrigador, no sé cómo se inventé la palabra. Si será tan así que una mujer, por más que la toquen, puede realmente estar seca. Es como, me pareció como, qué raro, porque por más que no estés, o sea, como por más que estés no disponible, es una cuestión como animal, ¿no? Que uno al final termina teniendo un orgasmo. Y eso me resultó así como curioso. ¿Qué tan cierto será? O si ella habrá exagerado esa situación, o si ya será como la parte de cuando uno ya se separó hace un año y sigue viviendo, pero viviendo como separados, que nos debe haber pasado a todos en algún momento. Así que, pero voy bien con la lectura, me gusta mucho la novela, es rara, es muy rara porque te hace viajar ahí, te hace viajar. Muchas gracias, Ayelen. Yo creería, mi intuición es que todos esos aspectos de personalidad de la narradora eh, se exageran precisamente para hacer sentir a ese personaje tan distante, tan seco, tan parco, tan lacónico. Porque me parece que, claro, ella como protagonista parece ser, o sea, digamos hasta donde vamos, parece ser que la autora quería que encarnara todo eso de una manera como exaltada. O sea, como que no fuera simplemente como, ah, no, estoy fastidiada y ya, sino es una cosa de un nivel al desespero. O sea, eso que señalas, como que uno ve ese personaje y uno dice, pero en algún momento vas a reaccionar de verdad emocionalmente o simplemente vas a seguir por la vida y por el mundo como con esa actitud tan seca y pedante y arrogante. Eh, um, Creo también, y yo no sé si eso lo había señalado en sesiones anteriores,
que la elección de la autora de construir a la narradora de esta novela en primera persona me parece complejo, en el sentido de que, digamos, es más común que nosotros encontremos cuentos escritos en primera persona, sobre todo porque un cuento pues no necesita construir una profundidad del personaje, es un poco más ponerlo a actuar y ver qué es lo que está haciendo, pero cuando una novela se narra en primera persona, o sea, quien la cuenta es desde la primera persona, pasa creo que un poco esto que pronto podemos estar sintiendo con el personaje principal, como que se nos vuelve muy pesado, muy fardo, porque claro, siempre habla desde ese punto de vista, o sea, no hay otro, no hay posibilidad de otro punto de vista porque pues es únicamente el de ella. Desde los ojos de ella es que a duras penas podemos ver a los otros y que efectivamente pues está juzgando a todo el mundo todo el tiempo. Porque ese es el problema de usar la primera persona, pues es alguien que pues tiene que darme juicios de valor para entender qué es lo que está pasando alrededor, pero claro, o sea, eso hace del personaje una cosa casi que insufrible, o sea, es como que uno se empieza a cansar de, ven, ya no más, o sea, no juzgues más, pero creo que no tiene más posibilidad porque efectivamente está construido en primera persona. La ganancia es efectivamente todo el peso emocional que carga el personaje. O sea, como que uno evidentemente lo siente cansado y lo siente hastiado y lo siente como corrosivo, pues precisamente porque está narrando en primera persona. Tal vez en tercera persona, un narrador en tercera persona para construir a este personaje principal sería convertirlo como en muy descriptivo, como que de repente se mete en la cabeza de ella y me empieza a hablar como de sus emociones y vuelve y se sale. Como que de pronto esa estrategia para el caso particular de esta novela, pues puede que no hubiera sido la más efectiva. Pero siempre, digamos, o sea, evidentemente uno corre riesgos cuando crea una obra a la hora de decir, y sobre todo una obra narrativa, cuando uno dice, bueno, ¿desde qué punto de vista voy a narrar semejante historia? Porque, digamos, la historia es bastante compleja para que solamente yo pueda ver el punto de vista de ella. Y es que eso es lo que nos estaba pasando. Conocemos los otros puntos de vista de los otros personajes cuando dialogan con ella. O sea, sabemos un poco más de Max porque Max ha hablado con ella. Pero inclusive, bueno, de la mamá, evidentemente. El niño pues casi ni habla, pues entonces es como que vemos un objeto ahí que le pasan cosas y que esperamos que no se atragante, ni se muerda, ni se quite un pedazo y poco más. A través de ella terminamos conociendo un punto de vista extrañísimo como es, por ejemplo, un taxista. Entonces llega y dice como, ¿por qué se vuelve relevante el punto de vista de un taxista? Si además termina siendo un personaje que pasa y ya. De nuevo, es el riesgo de construir la novela desde una primera persona. Eh, yo también le he tenido que tener paciencia a la narradora. Porque sobre todo cuando habla con la mamá, se vuelve de un pesado. O sea, ese diálogo con la mamá es una cosa como que yo veía cómo se tiraban ladrillos, ¿no? O sea, como que iba y volvía, iba y volvía. Y cada vez, ¿quién pegaba más duro con las palabras? Y era como, por amor a Dios, o sea, deténganse un momento, o sea, no se peguen más con las palabras. Es supremamente agresiva ese diálogo, o sea, como que yo decía, sí, ustedes se odian. Así de sencillo. Y peor aún que luego ella nos dice, y es que como que mi marido se parece un poco a mi mamá. Y es como, no, señora, o sea, ¿usted qué ha hecho con su vida? Por amor a Dios. Entonces, como que, ¿qué decisiones has tomado en la vida para que termines casando o viviendo con una persona que se parece a tu mamá? O sea, pero bueno, digamos, eso lo dejó planteado. Hasta ahora toca luego mirar a ver qué tan cierto es, porque de nuevo lo estamos viendo solamente desde el punto de vista de ella. María C., te escuchamos. Bueno, no, yo no he tenido esa sensación con ella, ¿sí? O sea, no me es ni antipática ni nada parecido. Yo creo que acá
lo que estamos viendo es una persona que está en su búsqueda vital, existencial. Y llega un momento en que las diferentes relaciones que tienen, y que esto es a la vez con lo que está pasando, con este problema ambiental que está pasando, yo veo que esas situaciones llegan como un nudo, como que pasan las cosas críticas y pasan al tiempo, como está pasando con la cuestión ambiental y anómala que está sucediendo para todos. Y lo veo así porque ella habla de la lluvia, ¿sí? En esta parte que leímos siempre está diciendo, ¿fue antes o después de la lluvia? De la última lluvia. Resulta que la lluvia se hace necesaria porque se juntan las nubes, está este peso tan terrible en la atmósfera, pero también adentro de las personas, ¿cierto? Y se necesita que llueva para que esto cambie, ¿cierto? Para que las cosas comiencen a ser más suaves, para que haya menos peso. Y ella habla en toda esta parte de esto. Y me gustó esta descripción que hace y vuelve al mismo tema. Eh, de cuando la última vez que vio a Max fuera del hospital, cuando estaba en su casa, que él se había ido para una casa nueva, etcétera. Y entonces nos hace una descripción más importante de Max de la que teníamos antes, una descripción de Max antes. Y nos está diciendo, aunque yo nos había dado ese indicio, que él, eh, digamos, toda su vida, o por lo menos parte de su vida, quiere primero no pertenecer a nada, ¿cierto? No estar como imbricado con nada, estar suelto, independiente y, eh, y físicamente resistente y resistir el dolor, ¿sí? Pues resulta que cuando una persona es así, y yo no creo que ahí ella lo está juzgando, sino que resulta que ella en su búsqueda está buscando es en las demás personas. Yo por eso no creo que las esté juzgando, sino que ella misma está buscando en las demás personas. Entonces, está buscando en Max y va ese día sin avisarle, lo mira desde detrás de los árboles, y cuando lo ve cómo es él y cómo él está de bien haciendo lo que él está haciendo y que es algo que a ella no le llama la atención, y se pone a pensar en todo este asunto de que ella es como un pulpo que se prende a las cosas y él, por el contrario, no quiere apegos. Y entonces es cuando ella dice, en ese momento me cansé, en ese momento yo sentí que ya no era, o sea, esto ya no me llamaba la atención, ¿cierto? Y cuando entraron un momento a la casa, o ella entró y hay una escena en que dice que lo ve mirándose a él mismo, ¿sí? Él se explora todo el tiempo, se mira a sí mismo, es fuerte internamente él como persona, ella no. Ella, al parecer, por un problema afectivo de niña, al parecer, porque estas son pues ligazones que uno hace ahí como mecánicas por la poca información que tiene, entonces siempre está buscando en otra persona su satisfacción, ¿sí? Y resulta que él está, por otro lado, él está fortaleciéndose a él mismo. Cuando ella se da cuenta de eso, entonces ella dice, en ese momento, o sea, ya no quería ir a la casa de Max, ya no quería estar ahí. Y dice que en ese momento fue cuando tomó la decisión de lo de Mauro, ¿sí? O sea, no me puedo prender acá, me voy a prender de algo más. O sea, o yo por lo menos lo veo así. Ahora, sobre lo que hablaban ayer de cuando, y también Diego, de cuando se hace la llamada para buscar el taxi, pues eso sí, para mí es las restricciones del poder, ¿sí? Como nos ocurrió a nosotros en la pandemia, ¿cierto? Ahí están todos los elementos de que puede hacer esto, salir hasta acá, los de tal edad, o sea, esas son las restricciones. Y con lo del taxi, pues a mí sí me gustó muchísimo eso, porque es
un momento en que ella no está con las personas con las que tiene estas tensiones afectivas. Y me parece dos cosas, que esa conversación se da porque tenemos que descansar de esa parte afectiva tan tensionante. Es como un descanso de la narración para mí, ¿no? Pero también porque es una forma de ver el afuera. No podía ser que ella saliera sola a caminar, no se puede. ¿Sí? Entonces tenía que ser esa posibilidad de hablar con alguien que está viendo la vida de otra manera y gracias a esa conversación nos cuentan lo que sucede en otro ámbito, ¿cierto? De ese mismo problema ambiental que hay. Y qué pasa y cómo lo ven otras personas, que ya lo habíamos visto la vez anterior con los otros taxistas, ¿sí? Entonces creo que hasta ahí voy. Gracias, María C. Me quedo con eso último que dijiste. Reitero, cuando uno elige narrar una historia desde la primera persona, el mundo se vuelve muy pequeño. Tan pequeño como la mirada de quien me está contando la historia. Se restringe demasiado. Como que el mundo prácticamente desaparece y solamente lo veo cuando lo mira. Entonces, claro, para que no se termine, o sea, es decir, esta novela se podría haber convertido fácilmente en una novela psicológica, que fuera todo narrado como desde los conflictos internos y morales de la protagonista. Y ya. Y pudo- podría haber armado la novela solamente así y ya. Sería una novela totalmente diferente, eso sí. No sé hasta qué punto viable, porque me parece que la novela psicológica es muy compleja y no muchas autoras se la han jugado por la novela psicológica y ya sabemos cuáles son sus resultados. Es decir, Virginia Woolf y Clarice Lispector son los dos mejores ejemplos de la novela psicológica y eso es una cosa pesada. Entonces, claro, para que no terminara siendo una novela psicológica, pues entonces pues tiene que sacar al personaje al mundo, o sea, que salga a la calle, que tenga que ir de un lugar al otro y que me muestre además cómo es esa interacción y cómo es ese movimiento y cómo es hablar con esos personajes. Así es que efectivamente se va sosteniendo el mundo de la novela. Si no hiciera eso, yo creo que lo único que sabríamos es cómo es la casa de ella y pues que tiene ahí a Mauro todo el tiempo. No sabríamos nada más. Que por allá está Max en un lado, que está por allá la mamá en otro lado y fin. O sea, el mundo se reduciría, sí, se reduciría demasiado. Entonces, claro, hay que sacarla, hay que moverla, tiene que pasear o si no, el mundo pues desaparece. Um, bueno, no sé, iba a decir ahorita otra cosa, pero bueno, más adelante. Alexander, lo escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. No, pues yo ya, ya no sé ni por dónde empezar porque, claro, ustedes están pues como que muy engomados con el personaje, pues el personaje principal, la protagonista, y pues eso me parece a mí genial porque pues, me parece que como personaje resulta porque o si no pasaría desapercibido, ¿no? Yo el encuentro pasado me centraba un poco en Mats y decía, bueno, pero alguien quiere pensar en Mats, algo así, porque como que no lo analizamos mucho, pues porque también es un personaje secundario que no ha tenido mucha relevancia. Pero sin embargo, esta chica de alguna manera nos centra la mirada en ella, sea para verla de diferentes formas, eso me parece interesante. Porque yo, pues sí, yo también estoy de acuerdo en ciertos aspectos que ustedes mencionan de ella, porque no es un personaje convencional. Y me parece que ese es el mayor logro de la escritora por ahora, ¿no? Porque hay otras cosas que yo las veo un poco como, un poco cliché, ¿no? Pienso. Como el contexto este de los embutidos y el tráfico, un contexto que uno a veces tiene que meter porque como es distópico, como que uno tiene que meter cosas así. Yo personalmente no estoy muy convencido del contexto, no me ha atrapado. Pero el personaje principal me parece muy interesante en cuanto a una construcción de lo femenino que, insisto, no estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Esperamos otras cosas.
Pongo un ejemplo. Si uno, por ejemplo, los investigadores privados de las novelas siempre son hombres. ¿Por qué? Porque esos personajes siempre son personajes fríos, analíticos, ¿sí? Un poco desprendidos de las situaciones que viven porque tienen que guardar distancia frente a las situaciones. Mientras este personaje no, este personaje tiene un poco ese tipo de características y no lo espera uno de una mujer. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Distancia de Rescate? En Distancia de Rescate, el personaje, perdón, la protagonista, sí tenía, digamos que, como esos atributos, porque estaba de por medio, digamos que el afecto por su hija, ¿no? Había como un vínculo maternal, ¿sí? Entonces ese vínculo maternal hacía que uno conectara porque uno decía, ay, le va a dar miedo, ay, su hija, pobrecita, ay, sí, entonces estaba esa afección maternal, ¿sí? Ese vínculo que uno espera de una mujer, ¿no? Ay, la maternidad, ay, ese tipo de cosas. Aquí me parece que es un riesgo interesante que esta chica no es madre, simplemente asume un rol de cuidadora distante. Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿dónde está? ¿Por qué no aflora su sensibilidad? Porque sí, y cuando aflora su sensibilidad resulta que es como con una rabia, ¿no? Contra su madre. Pero si fuera un personaje hombre, yo insisto, sí, la novela contemporánea no está diseñando personajes diferentes. Entonces, claro, y en mi familia pasa, en mi familia, y yo contrasto con otras familias donde uno de hombre puede pelear con la mamá y no pasa nada, pero si la hija pelea con la mamá, eso ya es un problema, porque las hijas se quedan en la casa. Los hombres se van y no pasa nada. Ah, no, es que uno tiene un hombre, uno tiene un hijo hombre y se va de la casa y eso no pasa nada. Las mujeres se quedan y las mujeres siempre están como en esa afinidad con la mamá, ¿no? No la cuestionan, ese tipo de cosas. Entonces a mí me parece que el personaje de esta novela tiene una capacidad deductiva muy interesante, tiene una capacidad como de análisis muy chévere, que por ejemplo es una capacidad de análisis para la vida, no es una cosa como teórica, ¿sí? Cuando yo pienso cuando, digamos, ustedes dicen, no, pero es que ya no toma una decisión ante nada, pues pucha, ir a arriesgarse a tomar un taxi, una mujer, una mujer que la pueden violar, pueden abusar de ella, pueden hasta mamarle gallo y no llevarla, pueden tumbarle la plata, pueden llevarla por la ruta que quiera el conductor, ser groseros. Entonces, los taxistas pueden hacer una cantidad de cosas con una mujer, pero ¿qué pasa con ella? Es una mujer de lo que se puede decir aquí en Colombia, y lo digo, pues explico un poco el término porque pues para la chica que es de Uruguay, perdón, si es de Uruguay. Fernanda Trias sí es uruguaya. No, pero la compañera que está aquí en el... Argentina. perdón, Argentina. Entonces, una chica que es abeja, ¿sí? Que es abeja y que aquí en Colombia pues, las personas abejas somos los hombres, ¿sí? Las mujeres abejas es muy difícil, por ejemplo, una chica que se ponga a conversar con un taxista así fresca o que le negocie la carrera y le diga, no, pues es que usted me está pidiendo tal, pero entonces me la deja de ida y vuelta a ese precio, negociando con el man, analizando que está nervioso, que seguramente hasta ahora está empezando con ese negocio del taxi. Es una capacidad de análisis práctica para la vida, sí, que no es el análisis convencional de una mujer y que finalmente termina convenciendo al man, termina hablando en unos términos que también tienen, pero que también tienen que ver esto sí tiene que ver un poco con una convención de las mujeres de la empatía, ¿no? Entonces empatizó con el taxista, empezaron a hablar que el tipo hace rato no comía unas empanadas, ¿no? Y entonces empezaron a hablar de cosas muy familiares, de la vida de él. Esas son cosas que uno dice, bueno, esta chica tiene personalidad, ¿sí? Y es interesante la postura de ella, por ejemplo, cuando le dice a la mamá, no, pero es que si usted no va a llegar a ninguna parte, por ejemplo, en un momento, y ella le dice, pero ¿por qué hay que llegar a alguna parte? Yo no quiero llegar a ninguna parte. Y estoy de acuerdo con María C. cuando dice, claro, es que
digamos, ella no está en una postura moral, no, o sea, no sé si lo dijo así María C, pero no pienso que esté en una postura moral de juzgar a los demás porque ella no está parada en la norma, ¿sí? Ella no está parada en la norma de su contexto social, político, eh, que de ahí se define la moral, ¿no? La moral se define cuando uno defiende la norma. Y la norma acá en este contexto es otra, precisamente porque la mamá le dice, venga, hay que llegar a alguna parte, no sé qué, usted porque cuida ese niño, usted debería, tal, tal. La mamá es la norma, la mamá es la moral. Ella va contra la moral, ¿sí? Y precisamente por eso tiene que redefinir su existencia en frases como esa, en frases como, pero porque hay que llegar a alguna parte, ¿sí? Entonces me parece que ella sí tiene una búsqueda existencial de sí misma, que ella también se cuestiona a sí misma, por ejemplo, cuando habla con Max y ella dice como que, uy, pero este man la tiene clara, o sea, dice, dice como que el man hasta redefinió o hasta, mejor dicho, ya va más allá de autocompadecerse, algo así. O sea, el man va más allá de todo lo terreno, el tipo es un man muy seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo las paradojas que me parece chévere cuando ella las menciona. Me afilio un poco con ella, con las paradojas, y pienso que Max es una paradoja porque creo que lo mencionaron en algún momento. Max es una paradoja porque en medio de su búsqueda personal es completamente egoísta. Solo está pensando como en ir más allá de su enfermedad, ese tipo de cosas. Ella dice, yo estoy aferrada a muchas cosas. Él no está aferrado a nada. Y eso me angustia, eso me preocupa. No es que esté, o sea, ella no se siente orgullosa de eso. Al contrario, como que en parte envidia más y dice, uy, pero este man, ¿sí? Entonces, pasa un poco con toda esta ola New Age y todo esto del yoga, de las prácticas narcisistas. Me parece que él es un vivo ejemplo de las prácticas narcisistas contemporáneas, donde las personas que están buscando su espiritualidad están buscando exactamente eso, salvarse a sí mismas solamente, ¿m? Imbuidas en su salvación, y eso se mezcla y se toca hasta con lo religioso, ¿no? Imbuidas en su salvación en el aquí y en el ahora y en el consumo y en una cantidad de cosas, eh, o en la renuncia, que también tiene que ver con el egocentrismo. Entonces sí me parece que ella tiene una búsqueda interesante, que el contexto, pues lo repito, dicen que están haciendo tráfico de víveres y que por eso el amigo de la mamá de esta chica contrajo la enfermedad, sí, que como es como que es un complot. No sé, pues toca esperar. Yo personalmente no lo veo muy fuerte, pero repito que esta chica de alguna manera nos hace hablar de ella porque no es lo que se espera de un personaje femenino, la verdad, yo lo reitero. Y, y pues voy ahí en la novela y también sigo pensando en que el análisis que le hace a la mamá es interesante. Ahorita, por ejemplo, dijo algo sobre el cambio de piel que en algún momento hablamos la vez pasada, donde el sueño que tiene Matt sobre ella, de la serpiente que cambia de piel, todo este cuento de que era como de lo monstruoso, y habla sobre la mamá y dice como que es como si se le cayera una piel cuando deja un poco su vanidad y, y digamos que es un momento donde ella, digamos que como que piensa en la posibilidad de irse con creo que es con la vecina, la que está, con una vecina que le propone irse con ella, creo que es vecina, que le propone irse con ella y piensa en esa posibilidad. Y ahí la hija dice que está dejando un poco su vanidad, que me parece que esa vanidad tiene que ver como con aferrarse a un lugar, aferrarse a que la hija de alguna manera esté cerca de ella y todo este cuento. Entonces, pues ahí sigue el análisis de la mamá, sigue esa rabia que personalmente yo la puedo mencionar con más facilidad a mi mamá, que no sé, que como lo haría mi esposa, por ejemplo, con su madre. Yo lo vivo acá en mi familia, mi mamá, mi esposa, y yo le digo personalmente, le digo a Mónica, usted a veces debería decirle a su mamá lo que piensa
a veces emputársele, no, 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 yo no lo hago porque es que no, no, o sea, mi mamá, mejor dicho, me deja de hablar, mi mamá, no sé qué, y la manipula emocionalmente, y de pronto me está escuchando por ahí, acá diciendo secretos familiares, pero eso me pasa. Yo a veces le digo verdades a mi mamá y soy el hermano menor. Mi hermano mayor, que siempre ha sido como digamos, el que siempre tiene la verdad revelada en mi familia, él sí le puede decir con mucho más facilidad a mi mamá y las cosas de una manera un poco toscas, un poco groseras también. Yo a veces también soy pasado con mi mamá, pero tenemos, digamos, esa licencia por ser hombres, pienso personalmente eso. En cambio, como la chica se le enfrenta a la mamá, entonces decimos, uy, no, pero ¿por qué esa agresividad? ¿Qué tal? Y que no sé qué. Entonces lo dejo ahí y, y pues no, sigo pensando que es un personaje interesante. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Em, yo creo que pensamos poco o menos en Max, no por demeritarlo, eh, sino porque creo que su función dentro de la novela es ser la contraparte de la narradora. Es ser casi que su opuesto, su negativo. Porque se nota que antes de la enfermedad, pues Max era un tipo literalmente desprendido. O sea, era como, yo vivo mi vida a mi manera y paré de contar. Al punto que uno se termina preguntando qué hacía la narradora con Max. O sea, ¿cómo lograron una vida en conjunto si el tipo se nota que era de las personas más relajadas y más desprendidas de la vida? Y sabemos ya que ella no es eso. Ella no es una mujer desprendida del mundo. O sea, a pesar de lo seca, de lo tosca y de todo, ella no es desprendida. Por algo ahí anda con la mamá, por eso no se ha ido al Brasil, por eso ahí está con Mauro, por eso sigue visitando a Max. O sea, ella está totalmente anclada, enganchada. Ella no es el desprendimiento como sí lo es efectivamente Max. Entonces, claro, pensar en Max es complicado porque pues no se siente al nivel de un protagonista. Él está ahí más como para confrontar, corroborar, comparar un poco con las actitudes pues de la narradora. Entonces, creo que pasa es un poco con ese personaje, pero pues en esta parte pues ya nos lo construyó un poco más, o sea, ya podemos hablar más de Max, o sea, lo vimos como un poco más en su manera de ser, pero esa manera de ser nos termina llevando a la decisión que ella tomó respecto de él. ¿Sí ven? O sea, al final llega y dice, y por todo eso fue que un día llegué y dije, no más, me voy. Termino esta relación. Entonces, claro, pues en función de ella, porque pues ella es la protagonista, no hay nada que hacer. Todo tiene que recaer sobre ella, es por eso, porque ella es el centro de la historia. Ahí es cuando dice, de pronto me ganó el desánimo, no sé qué había esperado que sucediera, qué alquimia misteriosa, pero ya no sabía para qué había ido hasta la casa de Max, que estaba haciendo a escondidas detrás de un árbol. Fue en ese momento en que tomé la decisión de renunciar a la agencia y aceptar la oferta de los padres de Mauro. Claro, o sea, conocimos a Max, pero es para mostrarnos cuál fue el punto de quiebre de la narradora para llegar a decir, necesito hacer algo con mi vida. Palabras más, palabras menos. Iba a decir otra cosa, pero evidentemente se me olvidó, entonces sigamos. Marcela, te escuchamos. Bueno, yo quería decir algo respecto. Esta noche nos hemos centrado mucho en la narradora, que asumimos, pues, obviamente que la protagonista. Eh, para mí, y ella claramente lo dice, es como que es un personaje que tiene rabia, y lo dice, ahorita leo ese pedacito, pero pues yo no sé si será rabia. Lo expresa claramente cuando va a visitar a Max y ni siquiera se despide y sale corriendo y bueno, entonces narra que va pasando por la Plaza de las Palomas y bueno, se encuentra y ve a una mujer y asumo que ella también siente la rabia porque ella misma lo dice y dice así, em,
Dice, la mujer no se movía, los brazos lánguidos al costado del cuerpo, una especie de estatua viviente. Así tal vez me había visto yo al bajar en el ascensor del clínicas. No muy distinta de esa mujer, porque se notaba que ella también estaba llena de rabia y que había optado como podía entre la parálisis o la inercia. Yo asumo, lo que no me queda claro es si era en el momento que ella está expresando que sentía rabia o es una constante en su vida. Entonces quería mencionar eso. Entonces a veces nos estamos centrando que ella es fría, que ella es eh, como tosca, como, pero entonces a mí lo que me queda la duda es si ella tiene rabia, o sea, si, por ejemplo, el comportamiento con la mamá también es que ella siente rabia con la mamá. ¿Qué hizo la mamá? O sea, ¿qué le despierta su rabia como contra todos? Como que hay el misterio de su existencia. Pero entonces a veces dicen, bueno, se ha mencionado que es como fría, que es esto, pero entonces también me surge la duda, digo, bueno, si es una mujer fría y todo, de todas maneras, por ejemplo, con Max, ¿por qué va a visitarlo? Si el tipo le hizo algo malo o, como dicen, bueno, su forma de ser, ¿qué la ata a ella para ir a visitarlo? O sea, porque ya nadie la obliga. Es más, el tipo le dice que si sale, que le van a dar un bono, pero que pues nunca va a salir. Y que si sale, pues hasta ahí será el último día que lo veo. Algo así le dice. Entonces, ella, ¿por qué va a visitarlo? Si a mí me tratan mal, pues olvídese. Hasta luego. Ya, o sea, ¿qué la ata a Max? Es como, entonces sí tiene de todas maneras sentimientos. O sea, algo le tuvo que haber hecho el otro o porque desde mi punto de vista, nadie la está obligando a nada. Bueno, con Mauro la relación es diferente, bueno, porque es ahí como, pues obviamente económico, es un interés económico, pero en cuanto a Max, entonces ahí, no sé. Y lo que dije antes sobre de la duda de la rabia y con la mamá, de pronto también es así. Y cuando nombra a Delfa, se nota que ella sí le tenía un aprecio a ella. O sea, al contrario a la mamá, ¿qué fue lo que hizo la mamá para que ella generarle esa rabia? Y pues son los personajes que hemos visto, pues Max, la mamá y Mauro, ¿no? Digamos, no sé. Muchas gracias, Marcela. Pues es tan emocional que siente rabia. Es decir, no podemos excluir dentro de el abanico de emociones que la rabia es una de ellas. Pero sí, sus relaciones son tan complejas que, por ejemplo, para el caso de Mauro, recordemos que ella ya tiene la plata para irse. Y ella no está diciendo que es que quiere hacer plata de más, que es que se quiere enriquecer a costillas de ese pobre niño, no. Pero entonces la pregunta es la misma. Así como nos preguntamos, ¿por qué carajo sigue visitando a Max? Si ya ni siquiera tienen una relación ni nada. ¿Por qué sigue cuidando a Mauro? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que la engancha a ese niño? Obviamente ya hemos hecho como varias hipótesis durante esas sesiones, como lo maternal y bueno, todo este tipo de cosas que hemos hablado ya del personaje. Pero hay un punto como que nos detenemos y decimos, sí, o sea, ¿será eso? O sea, que o hay otra cosa que de pronto nos falta y no hemos acabado de ver en el personaje principal. O sea, que hay algo que o todavía no nos han dicho, no nos lo han presentado, como que tal vez falte que nos diga por qué está haciendo lo que está haciendo. Digamos que incluso la más entendible es la de la mamá. O sea, esto de que pasan los 2 meses y que la llamaba y no se sabía, entonces pues en esa angustia pues nada, arranca para la casa y pues llega a mirar a ver, ella pensando, no, pues yo voy a encontrar a mi mamá muerta porque quién sabe qué fue lo que pasó en medio de todo esto, y pues ella se la encuentra ahí como toda fresca y pues, tienen la discusión que tienen. Esa es comprensible dentro de todo, pero la de Max y la de Mauro son las complicadas, es como, o sea, ¿qué? ¿Por qué? Ahora, pues podemos especular un montón.
la situación es tan compleja que pues finalmente ella termina forzando esas relaciones, como para seguir teniendo relaciones con el mundo, ¿no? O sea, podría ser una opción, pero no sé, toca mirar, a ver, toca ver a dónde apunta este personaje en esas dos relaciones en particular, tanto la de Max como la de Mauro. Voy a hacer aquí un paréntesis que ya me acabo de acordar de la otra idea que me quedó pendiente a propósito de lo que ahorita dijo Alexander sobre las mujeres y los taxis. Tengo un amigo que esta semana acaba de llegar de Europa. Eso no es la anécdota. La anécdota es que en Europa estuve en una ciudad muy particular que fue en Zurich. Así como muy mero paseo. Y el man me empezó a contar cómo es la vida en Zurich. Y eso es una vaina que definitivamente yo creo que a ninguno de nosotros, si no hemos estado allá, no nos cabe en la cabeza. El man me decía, es filósofo, entonces me decía, llegué decepcionado. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque la sociedad occidental funciona en un lugar del mundo, en Zurich. Yo le dije, ¿cómo así? Y me empezó a describir lo prácticamente perfecta que es esa ciudad, ¿no? Claro, Zurich es una de las, creo que es la ciudad más cara del planeta, es muy pequeña, pero tiene un lago hermosísimo y entonces a través del lago funciona el transporte público y entonces la gente va a ir a trabajar, va en tren o en cicla o remando o nadando, no hay casi carros. Es una sociedad como que me la pintaba tan perfecta que yo era como en serio, la ciudad es así, me dijo, se lo juro. O sea, yo estuve un par de días ahí y la vi funcionar y eso era increíble. Creo yo, y es, digamos, ya lo que quiero lanzar, que particularmente los colombianos llevamos un estilo de vida tan violento que creemos que si nos asomamos por una ventana nos van a matar. Así. O sea, que no podemos ni siquiera abrir la puerta porque de repente alguien va a venir y nos va a empujar y nos va a golpear y nos va a violar y nos va... Es decir, vivimos en una violencia constante, así no esté. O sea, la interiorizamos y la llevamos arraigada de tal manera que yo pensaba con lo que había comentado Alexander, que esta novela no podría suceder en Bogotá. Es imposible. O sea, tal como está contada, es imposible. Tendría que ser una novela entre hiperviolenta y super paranoica, ¿no? Como que no me puedo asomar porque me violentan. No puedo ir a tomar un taxi porque me violentan. No puedo ir a visitar a mi mamá porque me violentan. No puedo ir a cuidar al niño porque me violenta. Y el niño me violenta. Y los padres del niño me violentan. Y creo que es lo endémico que tenemos en particular los colombianos. Esa mirada como de que me van a, o sea, cualquier esquina me van a agredir. Y es tenaz, es tenaz. Y yo decía, claro, si yo viviera en Zurich, o si esta historia fuera contada en Zurich, no, pues sería normal que efectivamente esta mujer pudiera salir a cualquier hora y montarse en el transporte público y empezar a hablar con las personas y sería normal. Pero a nosotros no nos cabe en la cabeza. No podemos verlo porque nuestra realidad nos interpela demasiado, muy fuerte. Hasta ese punto que uno podría sentir, dado el caso, que digamos, esa escena donde ella se monta en el taxi y lo que empieza a negociar del valor del viaje, de pronto un colombiano diga, no, esta es la escena más irreal que he leído en una novela. O sea, esto es imposible. No, pues uno dice, hombre, no, pues depende, depende. O sea, es decir, si no es una historia colombiana, cosa que no lo es, pues hombre, démosle el chance a que de pronto hay otras realidades en donde medianamente es posible que esta mujer pueda coger un taxi, pueda negociar el valor y llegue viva al otro lado. O sea, nosotros tenemos una tara muy fregada que es nuestra propia realidad. Y señalo y reitero, como colombianos, nosotros estamos viendo la violencia en todas partes, a cada hora, en todo momento. Y eso yo creo que eso nos va a volver locos en algún momento. Pero bueno, cierro mi paréntesis. María C., te escuchamos. Yo quiero resaltar que
que yo creo que Fernanda Trías logra, por lo menos en este club de lectura, logra mucho un objetivo que es interpelar al lector, porque estamos todos hablando de lo personal, de cómo vemos todo lo que ella escribe en nosotros mismos, en nuestro entorno más cercano. Y como lo dijo Alexander, eh, yo creo que la conversación, que esta escena que se da en esta ocasión con la mamá es muy interesante y es muy real, porque no podemos olvidar, o sea, yo no creo que ella sea fría. Para mí, ella lo que pasa es que no es melosa, que no es, sí, o sea, que es eso, no es como pegada, como esto, sino, bueno, de otra manera, puede ser como seca tal vez, pero no fría. Y eso se ve justamente en lo que pasa con la mamá. Es que, como decía Alexander, la relación de una mujer con la mamá casi siempre se caracteriza por ser una relación en que el poder se ve muy claramente. Y entonces llega un momento en que la hija ya no quiere que la mamá le diga su norma y le diga, pero tú debes hacer esto. Pero resulta que la mamá sí lo hace porque considera que así es como le está diciendo yo te quiero. Y la hija, en este caso, también le está dando instrucciones a la mamá, pero la mamá no quiere que la vean como de más años de lo que es y que no es independiente. Entonces ella no le acepta y se porta también de una manera como seca, pero igual está pendiente de lo que pasa con ella. O sea, ninguna de las dos es fría para mí. Ellas, cada una está pendiente de la otra, pero con esta relación de poder que se da ahí. Y yo decía que la protagonista, la narradora, está buscando en los demás lo que no ha encontrado en ella misma. Y hay una partecita acá interesante en la página 142 que cuando ya va a salir de donde la mamá dice, la abracé de todos modos. Y al hacerlo me pregunté qué sería lo que siempre había buscado en ella. Al final, Max y mi madre se parecían bastante. No están diciendo que de ellos se parecen en su modo de ser, se parecen en lo que son para ella. Y dice, años, casi mi vida entera, esperando, mendigando. ¿Qué? No es que ellos se negaran a darme algo, sino que simplemente no lo tenían. Y yo, empecinada, seguía tanteando a ciegas dentro de un pozo vacío. ¿Sí? Entonces, para mí eso, toda esta parte que se habla con la mamá, para mí define muchísimo eh, la personalidad de ella. Y tal vez por todo esto y también por la misma relación con Max, yo no la siento ni fría ni antipática. Simplemente es como es. Em, y el otro tema que se tocó, bueno, no sé si es que ya prácticamente nos queda muy poquitico, como dos hojitas nomás. Entonces, no, tal vez lo dejo ahí. Mil gracias. Muchas gracias, María C. Alexander. Hola. No, pues quería hablar un poquito de Delfa, que me parece un personaje tan bonito, pues sobre todo con la relación que se teje entre la protagonista y Delfa, pues porque pienso en el futuro, pues como es una novela que está ubicada en un futuro, pues que yo siento muy próximo, ¿no? Como esa serie de Black Mirror que la ubican como en un futuro, pero en un futuro dentro de pocos años, ¿sí? No es así por allá en 2100 y pico, cosas así como las distopías clásicas que las ubicaban más allá. Es un futuro un poco próximo y, y pienso en las nuevas maternidades, no, o más bien en las nuevas formas de maternar, que no son tan nuevas, pero que digamos se enuncian, en ese momento se enuncian resignificándolas de alguna manera, ¿no? Pues porque esas nuevas maternidades de las que estoy hablando, pues como lo mencioné hace un tiempo, son maternidades pues que llevan muchísimo tiempo, sobre todo, digamos que pues en las culturas, por ejemplo, afro, que yo les decía que
que de alguna manera por la diáspora y por digamos que el tráfico de esclavos al Nuevo Mundo y todo este cuento, pues las mujeres les tocaba maternar a hijos que no eran de ellas, ¿sí? Por asuntos de supervivencia y todo este cuento. Entonces, por eso digo que no son nuevas formas de maternar, sino que más bien socialmente ahora se están reconfigurando, ¿no? Se reconfiguran en el sentido de lo biológico, pues porque nosotros siempre tenemos, digamos, la idea de que la madre es la madre biológica, ¿sí? Pero esta novela me hace pensar mucho en la cantidad de familias, sobre todo aquí, pues en Colombia, ¿no? No sé cómo será en otros países como Argentina, donde las clases medias y las clases altas, sobre todo, los hijos son maternados pues por mujeres de clases populares. Entonces las mujeres de clases populares tienen que maternar en la casa propia y maternar en la casa donde trabajan, ¿sí? Y muchas veces los niños realmente sí consideran pues que esa nana que los está maternando pues también es otra mamá. Y esta protagonista me hace pensar en esas nuevas formas de maternar y me hace preguntar de si realmente pues una nana es más mamá que la mamá biológica. Y yo creería que en el futuro una nana puede ser más mamá que una mamá biológica. Que ahorita pues nos queda muy difícil de concebir eso, ¿no? Pero ahorita digamos, con muchas cosas como esto de prestar el vientre para tener bebés, ¿sí? La madre subrogada creo que se llama, y muchas formas, digamos, de concebir la maternidad y el maternar, ¿sí? Formas alternativas, por decirlo de alguna manera, desde pues de la más clásica de la adopción, ¿no? Pero también está pues la adopción de parejas no heterosexuales y ese tipo de cosas, y una cantidad de cosas que se ven ahora que digamos que rompen un poco con lo biológico. Me pongo a pensar mucho en Delfa, en ese paraíso perdido, que para la protagonista es ella, ¿sí? Y que por eso cuestiona tanto a la mamá, ¿sí? Eh, entonces, no, dejo esa pregunta, me parece que es una pregunta fuerte en la novela, como esas nuevas formas de maternar, sí, y pienso que sí, que sí es más importante la labor que hizo Elfa con ella que la propia madre por ahora. Sí. Y es duro darle juzgar así a la mamá, pero pues son evidencias. O sea, es lo que nos cuenta la protagonista, y yo pienso que el lugar de enunciación es muy importante, porque se trata de la mamá de la protagonista, ¿no? No es la mamá del vecino o la mamá de Matt, sino es su madre. Ella lo vivió y lo siente así, como cuando le dice que ella no fue capaz, y mira que ella ni siquiera es hiriente, porque en un momento le dice que ella no fue capaz de decirle que ella no recordaba momentos bonitos, o no, decía que ella no recordaba que la mamá fuera el centro de su vida cuando era pequeña, y ella no era capaz de decírselo pues por no herirle los sentimientos. Ella siempre ha sentido que el centro de su vida ha sido Delfa, ¿sí? Entonces, qué bonito. Para mí es interesante reconocer que ella tiene su lugar, un lugar importante y no un lugar, digamos, ¿cómo decirlo?, subalterno, ¿sí? Porque la cuidadora, la nana, el ama de casa, la sirvienta, entre comillas, como se le llama todavía en muchos lugares, siempre ha sido una subalterna, ¿no? Y en esta relación de maternar, aquí en esta novela, ella no es una subalterna y eso me parece importante. Me parece importante el lugar que la protagonista le da a Elfa. Es una de las cosas que más me ha gustado de esta novela y que me parece muy bonito. Y ya. Muchas Y eso gracias, es. Alex. Pues para no ir tan lejos, y porque lo que acaba de comentar Alex me interpela, en mi casa en algún momento hubo esa figura de la nana, que no era mi abuela, era una señora que nunca supe de dónde salió,
pero estuvo en mi casa, sobre todo cuidando a mi hermano mayor, durante toda su infancia y gran parte de su adolescencia. Yo la alcanzo a recordar por allá en mi infancia, pero así ya borrosamente. O sea, ella ya ahí de repente desapareció del escenario y digamos que quien finalmente me termina criando a mí es mi abuela. No mi mamá ni mi papá, es mi abuela. Y creo que eso es también muy del contexto, ¿no? Es decir, finalmente, ¿cuántas personas realmente terminan siendo criadas por los padres? No sé, tal vez los de Zurich, pero de ahí para abajo, difícil, bien difícil. Entonces, claro, esa figura, o sea, lo que les acabo de contar esta historia puede tener 50 años, perfectamente. Entonces, si no es reciente, pero ha estado ahí y, claro, es interesante que efectivamente en esta situación distópico, futuristo, cercana, siga apareciendo esta figura encarnado en el personaje de Elfa. Me parece que es muy interesante y que el afecto que la protagonista le expresa sobre ella, pues me parece que también habla de su honestidad en términos como de cuál era su relación cercana, fuerte, próxima, pues era ella, era Delfa, no era la mamá. ¿En qué anda la mamá? Pues no sabemos, no tenemos ni idea. Pero pues era ella, era Delfa finalmente, o sea, ella era la que estaba presente, ella era la que lo cuidaba, era con quien jugaba, era con quien hablaba. Pues claro, tiene que ser el eje emocional de ese pasado de la protagonista y me parece que está muy bien construido y claro, además, bueno, Delfa tiene una historia pues acá compleja de se enferma, suponemos que es cáncer, muere y que claro, el que esté muerta o para el presente de la novela pues también afecta al estado actual de la protagonista. O sea, ella ya no está, la persona que era el eje emocional no está. Están los demás, digamos, lo que ha ido construyendo a través de su vida, entre esa la relación con la mamá. Entonces, claro, son relaciones diferentes dentro de todo, son emociones diferentes, pero como esa, no sé, lo voy a llamar de esa manera, como esa relación primigenia con emociones primigenias, pues esa relación la tenía era con Delfa. Ya, cierro mi paréntesis, Nayarit. Em, iba a comentar que ahora que hablábamos sobre el impacto de la violencia cultural que tenemos nosotros versus cómo lo vemos reflejado en lo que leemos, no sé si de cierta manera, al ser ella tan agresiva, nos representamos ahí también. Porque es que la relación con Max es pasivo-agresiva y ahora que mencionaban que no entendían por qué ella insistía en estar con Max y con Mauro sin tener la necesidad, yo la veo a ella como un poco masoquista, ¿sí? Porque la presencia de estos dos hombres la maltrata, ¿sí? La maltrata porque de todas formas en su contacto con Mauro, con el niño, le pasan cosas, ¿sí? Porque el niño es muy pesado, es difícil. Y en su relación con Max, siempre que se le acerca, el otro tiene el comentario perfecto para hacerla sentir mal, para hacerla sentir incómoda, para hacerla sentir culpable. Es como un reproche permanente. Entonces, ese punto me parece que es como importante en la identificación de la personalidad de la narradora. ¿Sí? Está con ellos porque quiere estar y quiere estar porque le causan malestar. ¿Sí? Es como si estuviera cargando una culpa y quisiera todo el tiempo flagelarse emocionalmente para librarse de ella. Porque con la mamá es completamente distinto. O sea,
ahí no tiene que esforzarse para nada, ahí la agresividad no es sutil, no es nada, la agresividad es total, frentera, y entonces al tener en una dinámica tan íntima como es la dinámica con la madre, al tener esa clase de relación, pues esa relación se transmuta con los demás, incluso con ella misma, porque por lo menos uno no ve, o sea, la novela tiene un título entre otras cosas, en relación a lo que comen, y yo ya no la veo aquí alimentándose, salvo los escones, no ha comido nada, o sea, no la veo cuidándose, no la veo nada de lo que hace por otros, ¿sí? Atendiéndose, ¿sí? Y no sé hasta qué punto sus visitas a Max sean para atenderlo, porque es que yo veo que ella va más a enrostrarle que sigue ella ahí y que es la única que lo visita porque es la que lo quiere. Sí, no es que haya tampoco como una vocación de enfermera o de entrega, no tiene nada que ver con eso. Mientras que el cuidado con Mauro sí avanza, porque es que ya no es dinero y tampoco es solo lástima, que sí hay lástima, pero no es solo eso, es como si se hubiera acostumbrado a cargar ese peso que no le corresponde, pero de alguna manera no siente cómo continuar su vida en medio de esa situación tan anómala sin él, como si la presencia de Mauro le permitiera estar, continuar con su vida de alguna manera. No sé si sin Mauro se suicide, ¿sí? Pero sí siento que Mauro le da cierta estabilidad a su vida y ella, como nos mostraba en las primeras páginas, ella requiere mucho de una rutina muy estructurada porque esa rutina que parece que le genera hastío es la que le da también identidad. Siento que la novela está muy relacionada con la identidad de la narradora. Gracias, Nayarit. Sí, yo no sé si llamarle suicidio a lo que haga Mauro, porque pues él simplemente hace cosas, o sea, él actúa. Entonces, pues no sabemos cuál será su nivel como de autoconciencia como para llegar a ese nivel, ¿no? Sí, quería comentar que sí, el centro o el nombre de la novela viene de un alimento de una fábrica de, donde descuartizan a los animales y tienen un olor rancio y ese olor se le pega a Omar y es... O sea, yo no veo la verdad de Elfa tan importante, más bien yo creo que la novela gira en torno a lo que hace Elfa con la comida y a lo que la niña le toca ver, porque en Delfa en últimas está a cargo, es como, como de estar al servicio, ¿sí? De alimentar a Omar, de alimentar a la mamá. eh, y yo no creo que esta niña necesitara cuidado. O sea, esta niña no siente nada desde pequeña, por ahí lo dijeron, o sea, es una niña distinta, eh, o un cuerpo femenino distinto, tiene una piel que es resistente, ¿cierto? Al dolor, que no le interesa tampoco demostrar eso en lágrimas, ni tampoco es por hacerse la fuerte, o sea, es como que eh, sí, es una niña simplemente que explora y es curiosa y súper racional. Em, y así se crió sola, mm, y, y viendo esa destrucción, digamos, el centro de la novela es como la comida, ¿no? Y después yo creo que ya no se va, pues primero porque yo no sé si es que no somos colombianos y no cargamos con el estigma cada vez que salimos del país y a quién le gusta ser colombiano y salir y cargar con ese estigma. O sea, ahora imagínense ella donde estalla una nube tóxica
y digamos que eso le ha servido a ella de no sentir nada en la piel para ser inmune a esos tóxicos. Es un cuerpo, digamos, privilegiado, pero por ser mujer, ¿cierto? Y también otra cosa, o sea, el hecho es muy significativo eso de comer y el intercambio de fluidos y lo que significa un beso y la insensibilidad para ella de un beso es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Eh, eh, Precisamente porque no siente eso. Eh, sí. Y, y entonces es para analizar eso también, ¿no? ¿Qué es un beso? ¿Qué es el intercambio de fluidos? ¿Cierto? ¿Por qué nos da tanto asco eh, cuando le pasa todo eso a Mauricio, ¿cierto? Y por el otro lado se lo exigimos a ella. eh, eh, y no parece que fuera, ¿cierto? Esos animales que les arrancan la piel, los descuartizan. Entonces, también se me hace importante resaltar, y bueno, y una ciudad turística, cómo empiezan las epidemias, ¿cierto? Si ustedes leyeron a Defoe o han visto la del hombre invisible también, eh, lo- la transmisión de, de ciertas costumbres y de ciertos estigmas, eh, y después de los virus, viene también por esa expansión del comercio, y también se extiende, digamos, em, por por esa paranoia que se vuelve como sentimentaloide, digámoslo así. Y entonces esa inmunidad a ella le garantiza, em, yo creo que es decir, ella quiere estar con Mauricio, es precisamente para averiguar esa verdad, porque no va a irse con eso que tiene hasta ahora en la novela, ¿cierto? Bueno, ya sería lo último para ver lo que en la página 148 me parece muy interesante lo que dice y no sé cómo dividió el número de páginas, Diego, pero esto me pareció que fue como a propósito, no sé si ya lo habías mirado o leído, porque ahí está como todo el nudo, ¿sí? Como lo decía antes, esa lluvia que no cae, no sé qué, entonces llega como al momento de máxima tensión y dice, quiero detenerme aquí en este instante. Acercarme a él es cuando él llega al hospital y ya pasó como el trámite, ¿cierto? Y va a entrar. Entonces dice, acercarme a él todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque hasta ese minuto y no al siguiente, todo seguía en su lugar. Un lugar precario, sí, un lugar poco deseable, insuficiente, pero yo me había ido acostumbrando a ese orden. Había aprendido a soportarlo. Como esas torres, entonces habla de la yenga, ¿no? De que se van sacando estas piezas de madera y que en algún momento se va a caer. Y dice, salvo que siempre habrá una pieza equivocada. No volvería a ver a mi madre y pronto tampoco volvería a ver a Max. Ambos iban a quedar fuera de la línea de mi vida, pero en el instante en que quiero detenerme, nada de eso habría ocurrido aún. Era un momento de gracia, de inocencia. El tiempo anterior a ese instante no me parece tan malo ahora. Solo estaba detenido en un estado de cosas, en un cierto estado de cosas, y a partir de entonces todo se pondría en movimiento. Qué maravilloso que si esta fuera la Biblia, tenemos varias religiones porque cada uno hizo su interpretación. Eh, Hermoso eso, cada uno con su mirada y varias cosas, por ejemplo, que en un momento ella critica a la madre y me reía porque nos escucha a nosotros hablando de los personajes y ella que criticaba a la madre de que, claro, como ya no podía sacarle el cuero a los vecinos, ahora le sacaba el cuero a los personajes de los libros. Y me dio risa eso. Después, esto de que decía Nayarit, creo que se pronuncia así, que coincido, pero no la veo como masoquista, sino
como una patología tóxica que, claro, aprendida, y que después uno sin querer la vuelca, porque es lo que aprendió, es lo que tiene para dar, y se alimenta de eso. Entonces, y por otra parte, Osho decía ya que madre hay una sola porque no hay ser humano que fuera capaz de soportar la existencia de 2 madres. Eh, Casi nadie ha tenido una madre que lo haya llenado de amor, de cariño, de que haya sido una madre, eh, sana espiritualmente o de la manera esa de nutrir sanamente a un niño, porque las madres son humanas y vienen con sus rollos y vienen peor que nosotros y así ancestralmente cada vez peor. Entonces, bueno, eso y la cultura en Argentina, si esta novela fuera escrita en Argentina, estaría, re bien, porque acá, por ejemplo, el feminismo se ha ido como al extremo tal de que la mujer en general es raro encontrar, em, ternura, ¿no? Es como que está todo como duro. Y, bueno, entonces, yo creo que en esta época, por lo menos en Argentina, a los hombres se les complica, eh, conocer mujeres, porque la mujer está como en una posición que el péndulo fue del machismo extremo, ahora fue al feminismo extremo y, está complejo el tema de lo vincular. Em, bueno, eso, creo que ustedes sufren esa violencia cotidiana y nosotros acá la sufrimos de una manera con los políticos, una violencia que pareciera que está todo bien, pero es una violencia económica terrible, eh, que todos los días, viste, aumentan las cosas, como si no sé, es increíble, aumentan todo, todos los días, menos los salarios, y las leyes y todo, va en contra de los trabajadores, todos los días hay novedades. Acá estamos siempre al borde de un infarto porque, o sea, es en tu propia cara todo. Pero en la parte que nos compete, que es la novela esta, y lo femenino, eh, sí, es como que el personaje podría ser Argentina tranquilamente. No sabía que no se me había ocurrido compararlo así desde esa óptica o pensar en Uruguay, cómo será el tema de cómo vive la mujer, eh, no se me había ocurrido pensarlo desde ahí, nada más. Muchísimas gracias, Ayelen. Y digamos que los dos hitos de esta parte son que la narradora nos dice que no va a volver a ver a la mamá y no va a volver a ver a Max. No sabemos por qué, pero hasta aquí llegaron. En su historia, en la relación directamente con ella, hasta aquí llegan. Y eso es muy fuerte, porque eso es la mitad de la novela, o sea, es la mitad de los personajes de la novela. Entonces uno llega y dice, si va a desaparecer la mamá como personaje y Max, que, o sea, y pues digamos, si más o menos estamos en la mitad de la novela, pues ¿qué es lo que le espera a la protagonista? Sí, pues Mauro, vale, bien. ¿Y qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida como personaje en esta historia? Entonces creo que pues esa es la expectativa que además la misma novela pues nos termina creando. O sea, que nos dice, y esta fue la última vez que la vi, y esta fue la última vez que lo visité. Eh, claro, pues evidentemente podrá hablarnos de ella y de él en una retrospectiva más adelante. O sea, es decir, una estrategia narrativa pues obvia que puede aparecer más adelante, pero que ya sabemos que pensando hacia adelante pues ya no van a estar y pues eso nos genera la inquietud de decir, y pues qué te queda, ¿no? Eso por un lado, porque el otro elemento que además surge en este fragmento es que algo está cambiando en el ambiente. Recuerden que había un elemento, no sé, es que creo que no lo habíamos mencionado, pero había un elemento de anticipación de las cosas. O sea, este no es un fenómeno como que simplemente aparece y nadie sabe
en qué momento es que suceden las cosas. No, sí, aquí el aparato meteorológico puede anticipar cuando viene el viento y entonces uno se encierra y entonces se protege. Entonces como que había un elemento anticipatorio de las cosas. Aquí de repente alguien llega y dice, oiga, no, y se está yendo la nube. No, pero ¿cómo así? No sonó la alarma. No, pero y no es como, de repente, además, el elemento anticipatorio empieza a fallar. Entonces, son los dos elementos, ¿no? El elemento relacional de la protagonista con la mamá y con Max, por un lado, y el elemento de la relación de ella con el entorno. Hay algo que se está fracturando profundamente en la realidad del personaje. Ya no se puede anticipar cuándo es que van a pasar las cosas, ya el sistema no está fallando, ya no sonó la alarma que me indicaba que entonces el paso siguiente era encerrarme y cuidarme. Es decir, Y está cayendo ceniza. Están diciendo, ahí bueno, nos contaron que estaba cayendo una ceniza que se imaginan que es un incendio o algo así, pero nadie tiene la certeza de qué es lo que está pasando. eso es Ojin, dijo él. Algo se les está quemando. Y uno es como, ¿qué? ¿Qué se está quemando? ¿Cómo así? En términos psicológicos, el siguiente paso es la locura. O sea, después de esto, solo queda la locura. Esa, la insana. La de me desprendo de toda mi realidad y termino hablando en una esquina. Porque ya, o sea, es decir, este personaje empieza a perder sus bases emocionales y el entorno no empieza a poderse anticipar. Eso es bastante complicado. O sea, lo que le viene a este personaje creo que es bastante, bastante complicado. Espero yo que la novela satisfaga ese anhelo mío narrativo, que honestamente empieza a sufrir. Pero pues nos toca ver qué viene para las sesiones siguientes. Bueno, damas y caballeros, así vamos con la novela. Creo yo que dentro de 8 días tendremos muchas revelaciones, porque nos quedan 2 encuentros y pues ya, o sea, ya llegamos al nudo, de aquí para adelante sabemos que es desenlace. Entonces, seguramente de todas esas hipótesis, de todas esas reflexiones, de todo eso que hemos intentado como pensar de la historia, del entorno, de los personajes, gran parte yo creo que tendremos la resolución, al menos parte de ella, dentro de 8 días. Entonces espero que la sigan leyendo, la sigan disfrutando. Nayarit le toca aguantarse ahí otro poquito hasta dentro de 15 días para cuando hablemos del final. Bueno, ese tipo de cosas que se ponen complejas cuando uno se termina la novela antes. Es como, ay, ahora me toca aguantarme. Al comentario final donde pues uno hace la gran reflexión acerca de pues cómo le fue uno con la lectura total. Nos vemos dentro de 8 días en el mismo enlace, a la misma hora. Cuídense mucho, sigan leyendo, coman, duerman. Nos vemos en 8 días y Gracias, chao a todos.